Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada verdad tiene algo de paja y cada paja tiene algo de verdad. Es la cuarta vez que intento hacer este intro, no me sale y no se me queda nuestro lema. Pues hoy estamos grabando otra vez, solito yo, desde la cuarentena de Guatemala, esperando que todos se encuentren bien, ya que los casos están en aumento, ya tenemos días de 500, pues infectados de COVID. Esperemos que si alguien nos escucha en los hospitales, los supuestos hospitales de primer nivel de Yamatei, pues entienda que es un proceso y que es por su bien y que ojalá se mejoren, que están siempre en nuestra mente. Y pues nada más para unirnos para que para que se unan, perdón, en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en Facebook, Instagram y en Twitter estamos como arroba y-pajas. Pues nada más. También en YouTube, por favor. Nos ayuda mucho solo suscribiéndose. Si no pueden reproducir ahí, no están todos los episodios. Estaremos intentando subir todos eh, por falta de tiempo, porque a pesar de la cuarentena tenemos que seguir viendo qué hacemos, porque si no nos morimos de hambre. Entonces hemos estado trabajando y pues intentaremos subir todos esta semana, si no la otra y si no la otra, pero si no, no tengan la menor duda de que ahí van a estar todos. Y pues nada más, gracias por sus mensajes. Tengo que mandar saludos al final del video, pero les agradecemos mucho a todos los que nos escriben y a todos los que nos sugieren de temas y también nos están pidiendo mucho que toquemos temas paranormales, perdón. Ya los tocaremos y nada más. Espero que les guste este episodio y vamos a empezar. Era el año 1998, se jugaba el Mundial en Francia y específicamente el 3 de julio se jugaba el partido de Brasil versus Dinamarca. Todos sabemos de la habilidad de los brasileños para jugar al fútbol porque son unos putos dioses. Ronaldinho es el mejor jugador de la historia. Ese día el país carioca se encontraba paralizado por el juego porque, como sabemos, en, tanto en Argentina como en Brasil el fútbol es una religión y más con la selección que todos se unen, sean del equipo que sean. El país miraba sus esperanzas en esos 11 guerreros cariocas que se enfrentaban contra los 11 nórdicos. Jugadores como Tafarel, Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo y Ronaldo jugaban en ese entonces en la selección carioca. Mientras todo el país sudamericano estaba pendiente de ese partido, en el Parque del Estado, en Sao Paulo, una mujer era violada y asesinada en ese preciso momento. Este año se daría a conocer uno de los psicópatas más temidos en Brasil, que si bien su reinado de violación, asesinato y necrofilia duró poco, sí puso a una ciudad tan grande y turística como Sao Paulo en alerta máxima y obligaría a la policía brasileña a desatar una cacería por todo Brasil para dar con este maníaco. Esta es la historia de Francisco de Asís Pereira, o como la prensa lo bautizaría y sería conocido a nivel internacional, el, ma el maníaco del parque, o un maníaco de parque, algo así. Francisco Asís Pereira nació el 29 de noviembre de 1967. Hoy tiene 53 años. No sabemos mucho de su infancia, ni tampoco de su adolescencia, ya que el caso es brasileño, entonces la mayoría de documentos están en portugués y yo con mi nivel de portugués de Duolingo, pues pude entender porque para sorpresa creo que de la mayoría de gente como yo que es ignorante en este tema de los idiomas, el portugués brasileño se parece mucho al español. Hay muchas palabras que comparten, entonces no es tan difícil entenderlo. Eh, entonces hice mi luchita, mi esfuerzo, pero no conseguí mayor cosa de su infancia ni tampoco de su adolescencia. Pero sí hay unos ciertos datos, ¿verdad? Él supuestamente sufrió abusos sexuales por parte de una su tía materna, lo que como adulto le causó dificultades para tener una erección. No sé por qué.
Él frecuentaba mataderos, donde frecuentemente era testigo de la muerte de vacas, bueyes, coches, puerquitos. Dijo que sentía pena por la forma violenta en que los animales eran asesinados, pero al mismo tiempo no le importaba presenciar tales muertes. Si una vaca puede estar viva y la van a matar, mátenla lo más rápido posible, no sean culeros, no las hagan sufrir. Ya como adulto estableció una relación sentimental con su jefe, o sea, una relación homosexual con su jefe. No sabemos el nombre de jefe o de qué era lo que trabajaba y por qué era su jefe, ¿verdad? Y en una sesión de sexo oral, el hombre le mordió el pene y lo lastimó severamente. Posteriormente, el maníaco dijo que pensó que casi le había arrancado el pene por la fuerza en que se lo mordió y también por el dolor que sintió. Imagínate que te estén dando una chupadita y te muerdan el nepe así bien fuerte. Ugh. Posteriormente entabló una relación con Taina. Taina era bueno, es una travesti. Con ella convivió durante más de un año. Ella, después de la captura del maníaco, dijo que Francisco usualmente la golpeaba constantemente, primero en el estómago y luego la bofeteaba, tal como habían informado algunas de las mujeres que sobrevivieron que hacía este maníaco, ¿verdad? Que primero le pegaban al estómago, como que le sacaba el aire y después le cacheteaba la cara. Al parecer, Pereira sentía un dolor durante el acto sexual normal, ¿verdad? O sea, don- cuando tenía sexo consensuado, ya sea homosexual o pues con su pareja travesti, sentía dolor por la mordida que su jefe le había dado en el tiempo pasado, ¿verdad? Entonces sí le dolía el metesaca, no sé cómo decirlo, eh, ah, le dolía el pene, porque la fricción es la palabra que estoy buscando. La fricción le dolía bastante y pues no era placentero tanto para él porque le dolía, le ardía. Me imagino que le dejó bastantes secuelas y sintió que casi le arrancaba el pene de una mordida, entonces sí fue bastante fuerte. Pero bueno, el 3 de julio se encontró en el parque el cuerpo de Selma Queiroz, de 26 años. La identificó su padre, que contó que Selma era una persona introvertida, pero alegre. La encontraron de una forma muy grotesca, muy fea, la verdad. Sacada casi que de una película gore. Ella estaba arrodillada, con la cara en el piso y viendo a un lado, las piernas abiertas y el trasero levantado, totalmente desnuda. Si no entendieron, lo diré así como popularmente se dice, como vulgarmente se dice. Ella estaba en cuatro, con la cara al piso. O sea, ella quedó así, con las rodillas, arrodillada, perdón, y con la cara al piso, totalmente desnuda. Y de repente vas entrando al parque. Imagínate que vas entrando al parque y en eso te encuentras ahí sí que a una chava, al culo de una chava desnuda así. Te quedas viendo qué onda va, porque no es normal y tampoco no es normal que los asesinos dejen así a sus víctimas. Usualmente eh, bueno, no las descuartizan, sino intentan ocultar su crimen, ¿verdad? Pero ya veremos más adelante por qué él las dejaba en posiciones sexuales. Entonces, prontamente los investigadores brasileños se dieron cuenta de que además que estaba obviamente muerta, tenía una mordida en el brazo. Esta mordida era bastante notoria, ya que le había dejado los dientes impregnados en la piel. Los detectives brasileños no tenían otra pista más que la mordida, así que la replicaron y la pusieron como prueba para que cuando tuvieran algún sospechoso, pues ellos pudieran tomar muestra de sus dientes para ver si casaba con las heridas de Selma. Como dije antes, ese año se jugaba el Mundial y en el centro de Sao Paulo se instalaron varias pantallas gigantes para que las personas pudieran ver el juego de la Canarinha. Y desde ese lugar fue la última vez que Selma se contactó con su familia para decirles que ella estaba ahí viendo el partido.
Pues esta chica Selma es la primera víctima que se encuentra, ¿verdad? Pero gracias, pues, va a sonar feo, pero gracias a su muerte y a que la encontraron así, pues pudieron dar con todos los crímenes del maníaco y posteriormente con su captura. Al encontrar su cuerpo, las autoridades empezaron a circular el perímetro. A pocos metros de Selma estaba otro cuerpo de otra mujer que había muerto en condiciones similares. El cuerpo tenía los dientes más o menos rosados, lo que según el especialista brasileño Luis Carlos dos Santos era indicio de que había muerto por estrangulamiento. Este cuerpo ya estaba en bastante estado de descomposición, en un estado bastante avanzado de descomposición, así es. Y pues nunca se logró determinar quién era la víctima, hasta el día de hoy sigue sin ser reconocida, no se sabe el nombre. El 6 de julio en el mismo parque encontraron otros dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. Se dieron cuenta de que habían muerto en condiciones muy similares a las dos mujeres anteriores, que eran Selma y la otra víctima no identificada, y que también estaban cerca de donde se habían encontrado los anteriores cuerpos. El parque del condado es un parque grande. Para que entremos así como que en contexto o alguna referencia, es como el Central Park de Nueva York, o sea que sí es bastante amplio, bastante grande. No es un parquecito de una cuadra o de una cuerda de terreno, es un bosque dentro de la ciudad. Entonces, se dice que se encontraron cerca al no estar fuera del, o sea, a no recorrer varios metros, sino estaban como a unos, bueno, ya me hice bolas. El parque es grande, entonces en una sección del parque estaban los cuerpos de estas dos mujeres que mataron antes de Selma y cerca estaban los otros dos cuerpos, pero por la densidad del bosque no se podía ver, pues no se miraban los cuerpos anteriores, ¿verdad? Fue hasta que alguien se metió al bosque de pura casualidad, ¿saber por qué? Usualmente el bosque también es lugar de indigentes y de drogadictos, entonces tal vez uno de ellos dio aviso a las autoridades que fueron y encontraron los otros dos cuerpos. El 7 de julio la prensa filtró que había un asesino serial en Sao Paulo y se desató la locura en el lugar. Las escenas que se mostraron en la prensa eran muy fuertes. Los cuerpos habían sido encontrados desnudos en diferentes posiciones que sugerían que antes de morir se les había violado y que posterior a su muerte habían practicado necrofilia con sus cadáveres. Las mujeres de Sao Paulo temían por sus vidas y en la manera de lo posible intentaban no ir cerca del Parque del Condado. Así se llama, Parque del Condado. Esto tampoco no era bueno para la imagen de la ciudad, que casualmente también era un año de elecciones para el gobierno de Sao Paulo y por ende para el gobernador. El 8 de julio los investigadores presionados solicitaron la ayuda de las fuerzas especiales para que pudieran abarcar todo el parque en una redada y una investigación conjunta y así encontrar tal vez más cuerpos y tal vez también al responsable de los asesinatos. Como dije antes, el parque es grandísimo, entonces sí se necesitaron de varios elementos policiales para poder abarcar todo en una sola tarde. Eh, Hubieron helicópteros, un montón de agentes. Sí estuvo muy fuerte la búsqueda de más cuerpos o del asesino. Ya 1 kilómetro adentro del parque, para que se den cuenta de qué grande es el parque, ya 1 kilómetro adentro, un policía gritó ¡cuerpo! Y encontraron a una mujer en avanzado estado de descomposición y empezaron a acordonar el área. No habían terminado todavía de acordonarla cuando otro uniformado gritó ¡cuerpo! Al encontrar el cadáver de otra mujer. Ya estando en el sitio de la sexta víctima, se dieron cuenta de que habían varios montículos de tierra, lo cual indicaba que no hacía mucho habían escarbado en el lugar. Los investigadores empezaron a cavar
y encontraron carteras y accesorios femeninos. Ya siguiendo un patrón, fueron a los archivos de todo el año de 1998 en la ciudad de Sao Paulo para ver si se habían encontrado más cuerpos en el lugar o cerca del parque, con las mismas características de los cuerpos anteriores, tanto físicas como coincidencias de sus asesinatos. Se percataron que en enero de ese año, en el parque del estado se habían encontrado 2 cuerpos más, con muertes similares a las 6 anteriores víctimas que habían encontrado. Los últimos casos se cerraron por falta de pruebas, o sea, esos 2 casos de enero los cerraron por falta de pruebas, quedaron así como que impunes. Una de las víctimas, de esas 2 víctimas de enero, era Raquel Mota Rodríguez. A esta víctima le habían reportado su prima como desaparecida. Los detectives la contactaron a la prima para hacerla saber sobre el hallazgo de Raquel y también para oír su declaración. Ella declararía que su prima la había llamado el día de su desaparición y le había dicho: hola prima, estoy en la estación de Jabaquara y estoy acá con un papacito. O sea, él dijo eso: hola prima, estoy en la estación de Jaracuabat, estoy con un papacito. Y él y le dijo que él, o sea, el papacito, la había invitado a una sesión de fotos para una empresa internacional. La prensa, como es de costumbre, sacó a la luz de las declaraciones de la prima de Raquel y la noticia se dispersó. Pinche prensa amarillista, pinche prensa culera. Principalmente el detalle de que Raquel había sido invitada a una sesión de fotos. Luego del sensacionalismo de la prensa, los teléfonos de la policía de Sao Paulo empezaron a recibir entre 300 y 400 llamadas diarias de supuestos informantes que tenían información del maníaco. El 10 de julio, una de las llamadas fue de una mujer no identificada públicamente, que alegaba que ella había sido víctima del maníaco, pero que había podido escapar. Ella relata: mi jefa me había pedido que fuera a la oficina de Ríos y había una fila enorme. Él estaba atrás de mí. Entonces comenzamos a conversar, perdón, es que... Y él me preguntó que si quería participar en un desfile. Lo único que recuerdo fue que me dijo que tenía que posar en una bermuda. Nos subimos a la moto. Fue un camino que no recuerdo bien, pero sé que era cerca del zoológico. Entonces me violó por primera vez. Luego paró, se calmó y empezó a conversar como que si nunca hubiera pasado nada. Se paró, me dejó amarrada y se fue. Se llevó todas mis pertenencias y se fue. Me dejó sola. Esperé un poco, comencé a moverme, me vestí y me fui. Estaba en una calle. Recuerdo que había una luz que parecía la luna. Recuerdo que me dije que me iba a guiar por la luna porque no sabía a dónde ir. Él era moreno, era bajito y robusto, con una barba descuidada. Estas fueron las declaraciones de esta chica que fue sobreviviente del maníaco. Los detectives, a través de las sobrevivientes, porque no solo fue una, pudieron hacer un retrato hablado del maníaco. Llegaría el 13 de julio de 1998. Una llamada a la policía de Sao Paulo de una mujer que decía que un hombre parecido al del retrato, porque hicieron un retrato hablado y lo publicaron en las redes de ese tiempo, que era el periódico y también los volantes. Entonces llamó y dijo que había un hombre parecido al del retrato le había abordado en el interior del metro de Sao Paulo. Una persona, como el del retrato, le había hablado y le había insistido a que participara en una sesión de fotos para una multinacional. La mujer relató que él se opuso y él le insistía y le insistía. Él se puso como pesado, se puso abusivo el cerote y la empezó como que a presionar.
Y ella dijo que no, y que no, y que no, y que no quería. Entonces, al final de eso, el maníaco había desistido. Le dijo, va, está bueno, no hay problema. No sin antes decirle que si cambiaba de parecer, lo llamara y le dio una tarjeta con su número. Entonces, los investigadores, viendo las similitudes que tenían con el otro caso anterior donde había dicho que también era una sesión de fotos para una multinacional, pues decidieron ponerle atención a esta pista y empezaron a ver las similitudes, tomaron muy en serio la llamada e investigaron dónde se había hecho. Y descubrieron que la llamada se había efectuado muy cerca de la comisaría, en una empresa de motorizados que presenta servicios de mensajería, tipo Hugo o Globo o estas empresas que Uber Eats, así. Investigaron a todo el personal. El dueño de la empresa dijo que hubo un empleado que había renunciado repentinamente. Los investigadores se llevaron la foto del empleado que había renunciado y la de los demás. Llamaron a las sobrevivientes para que lo pudieran identificar y efectivamente el tipo que había renunciado fue reconocido por sus víctimas. El sospechoso en ese entonces tenía 32 años. Se llamaba Francisco de Assis Pereira. Toda la investigación se dirigió directamente sobre él. Aquí es el primer sospechoso y al final del cabo el único sospechoso de estos casos. Y este detalle fue crucial para que los pudieran identificar y para que supieran quién era, perdón. El 17 de julio emitieron una orden de captura contra Francisco de Assis Moreira. Los detectives volvieron a la empresa donde el maníaco había trabajado. El dueño les dijo que no eran los primeros detectives que habían preguntado por Francisco, que antes ya habían estado ahí investigadores de la comisaría de personas desaparecidas por el caso de Isidora Frankey. Ella era una azafata, hija de un profesor universitario. El maníaco había intentado cambiar cheques a nombre de ella y por eso lo habían estado investigando. Pero debido a que no tenía más pruebas que los cheques, el caso también se había cerrado. Los pobladores de Sao Paulo pedían resultados a la policía, también los políticos, porque como ya dije, ese era un año de elecciones y claramente las fuerzas de seguridad se veían mal por no poder agarrar a un asesino en serie, aunque no los culpo porque Sao Paulo es una ciudad enorme. El gobernador de ese entonces era Mario Covas y buscaba su reelección, así que presionaba a las fuerzas policiales para capturar al maníaco, lo más pronto posible, ya que su popularidad se estaba viendo afectada y era año de elecciones y el cerote quería el hueso, entonces no lo quería soltar y por eso estaba de chingue y chingue y chingue que encontraran al maníaco, lo cual está bien. Lo malo es que lo está haciendo nomás por ser reelegido, ¿verdad? Entonces, pinches políticos culeros. Chinga tu madre, Felipe Lejos. El 24 de julio de 1998, en la empresa que prestaba servicios de mensajería donde había trabajado el maníaco, solicitó a un plomero llegar a ver el estado de las tuberías, ya que presentaban muchos problemas para que se fuera la caca, obvio. El plomero llegó y empezó a hacer su trabajo sin imaginar que ayudaría a la detención de un asesino en serie, ya que cuando logró detectar qué era lo que estaba obstruyendo la tubería, se dio cuenta que era ropa que al parecer había sido quemada y luego la habían intentado hacer desaparecer por el caño. La quemaron antes, después la pusieron en el inodoro y bajaron la palanca para que se fuera y así se deshiciera toda la evidencia, pero no le funcionó porque se tapó el baño. Los detectives llegaron a ver la nueva evidencia.
Ah, qué feo también ir a ver la evidencia que salió de la caca de saber quién, porque obviamente obstruía ahí, pero había heces, caca, mierda en toda la tubería, entonces no sé si primero la lavaron, pero igual que asco. Ahora estaban seguros de que Francisco por lo menos había estado en el caso de Selma y sí era totalmente culpable, porque la ropa y incluso había una foto de Selma ahí en todo lo quemado y lo pudieron rescatar, entonces ya estaban completamente seguros de que de Selma, por lo menos de Selma, el maníaco sí era responsable y culpable y lo tenían que atrapar. Y por lo tanto también era sospechoso de los demás asesinatos, pero no podían dar con él. Un mes después de la difusión de sus fotos, todavía no podían capturar al maníaco. Ya toda Sudamérica sabía del caso, pero no encontraban rastro del maníaco du parque. La policía recibiría otra llamada de otra sobreviviente que indicó que un patinador, un roller es del patinador de patines, no de patineta, no skate, aclaro porque yo todavía patino en skate, la había llevado al parque del condado. Allí él la golpeó e intentó tener sexo con ella, pero ella al verlo desnudo le mordió el pene y salió corriendo. Es la segunda mordida de pene que le conocemos a este cerote, pobrecito. Saber qué onda, pobre Magi. Imagínate que te guardan el pene 2 veces. ¡Oh! ¡Qué huevos! Con esta nueva pista, los detectives fueron al parque de Ibirapuera. Ibirapuera. Así es, Ibirapuera, algo así. Y conversaron con los que frecuentaban ese parque para patinar. Se sorprendieron cuando al preguntar por Francisco se dieron cuenta de que él era muy conocido por patinar en ese parque. Además era también muy conocido porque patinaba y patinaba muy bien. Está bien cabrón como patinaba este cerote. Incluso la policía pudo recabar videos de él patinando en ese parque y en demás calles de Sao Paulo. En uno de los videos, Francisco era entrevistado y él dice a la cámara con la cara viendo a la cámara, abriendo la trompota que tenía el cerote, dice patinar es adrenalina pura. Él dijo, patinar es pura adrenalina y abrió la boca totalmente, dejó ver sus dientes. Para los investigadores esa sería una imagen fundamental. Congelaron la imagen, la investigaron y crearon un molde. Luego de eso, la compararon con la mordida que tenía en el brazo que había tenido Selma en el brazo. Tanto la mordida como el molde encajaban. Los dos tenían una separación en los dientes, fractura en otro de los dientes y un diastema en la región central, lo cual no sé qué es, pero lo tenía esa imagen. Si hay uno que estudie odontología o que sea odontólogo, pues nos puede escribir y decirnos qué es, iluminarnos con su sabiduría. No habían dudas que por lo menos que en el caso de Selma, él era el asesino. Con estas pistas, los investigadores fueron a la ciudad natal de Francisco, Guarací, así se llama la ciudad, que se encuentra a más de 500 kilómetros de Sao Paulo, porque sabemos que Brasil es un país enorme. Fueron a la casa de sus padres, pero ellos dijeron que hace rato no sabían de él. Otra vez el maníaco se les esfumaba y no tenían pistas. Las investigaciones los orillaron a ir a Mato Grosso, a más de 600 kilómetros de Sao Paulo, sin ningún resultado. No había pistas del maníaco. Pero ya era nacional y también internacionalmente buscado. Sus fotos aparecían en los periódicos, en la TV y habían volantes repartidos en todo Brasil para que por favor pudieran dar con este maníaco. Pero en Itaquí, frontera de Argentina con Brasil, un valiente dio la campanada y lo delató. Al fin los investigadores pudieron sitiarlo y posteriormente lo arrestaron después de más de un mes de cacería extrema en Brasil.
El 4 de agosto de 1998 lo arrestaron. Dio una rueda de prensa donde dijo que era inocente y que no conocía a las víctimas. Yo no conozco víctimas, yo no conocer eso, no conocer nada. El 5 de agosto de 1998, me miran aquí como que estoy bien pendejo y la verdad es que sí. El 5 de agosto de 1998 fue interrogado por 9 horas y media, agotado mentalmente y posiblemente vergueado porque la policía latinoamericana así es, de verguea. No había confesado nada, no confesó nada en esas 9 horas. Pero los investigadores estaban dispuestos a que confesara sí o sí, porque sabían que si se les iba ya nunca más lo iban a ver, porque Brasil es un país enorme, como ya dije, y es muy fácil irse a la chingada. Entonces pasaron los siguientes 3 días interrogándole. Cada sesión era más agotadora, tanto mental como me imagino físicamente, pero sí lo llevaron a un extremo, que al final le hizo que él confesara. El 7 de agosto relató todo. Dijo que tenía pesadillas en la noche donde él sudaba. Se sentía como un animal, como un depredador que necesitaba cazar y carne para comer. Y finalmente dijo con una sonrisa burlona: fui yo quien mató a estas 9 mujeres. 9, dijo, y solo había encontrado 8. Entonces dije, había una más, ¿verdad? El maje se incriminó de una más. Frío, como que si estuviera hablando de lo más normal del mundo. O sea, lo dijo sin ningún remordimiento. Agregó: esas chicas eran muy tontas. Con cualquier conversación caían. También dijo: si vas a un lugar como este, con un sujeto que acabas de conocer, sos una desvergonzada. En su cabeza, él le hacía un juicio a la chica y obviamente dictaba sentencia. Más le gustaba hacer sufrir a sus víctimas, ya que antes de antes de matarlas, él le mostraba a sus víctimas anteriores y les decía que eso les iba a pasar. Le mostraba todos los cadáveres. No le bastaba solo con matar, sino le gustaba causar terror antes de matarlas, antes de ejecutarlas. Las torturaba psicológicamente y físicamente, además de que las violaba. Y le decía: mira, esta está muerta, se llamaba tal y así vas a quedar. Y les mostraba, y a ser horrible. Es de veras que es un maníaco el cerote. El 8 de agosto fue con los detectives al parque del condado para que él mostrara dónde estaban los cuerpos. Los detectives que lo acompañaron dijeron que él se transformó cuando llegó al parque, actuaba como otra persona, estaba como extasiado, estaba erecto el cerote, ya mero se venía el pisado, apretaba los dientes y los rechinaba. También confesó que días después de matar a sus víctimas, regresaba para tener sexo con los cadáveres hasta que ya la descomposición no se lo permitía. Por eso es que los cadáveres fueron encontrados en poses sexuales, porque él regresaba y tenía relaciones sexuales con los cadáveres, era necrófilo el pisado, y las dejaba ahí. Se iba y al otro día, o en la noche o en la mañana, porque él menciona que iba 2 veces al día, llegaba y tenía otras relaciones, revivía sus crímenes, revivía las violaciones, el terror que había causado con sus víctimas. Entonces, sí estaba loco el pisado, pero era como un ritual para él. Isidora, al parecer, era mucho de su gusto, que era la última chava, ya que con ella se ensañó bastante y la visitó de mañana y de noche durante varios días. Pero cuando lo citaron por la desaparición de ella y de los cheques a nombre de ella que había querido usar, se dio cuenta que tenía que deshacerse de las pruebas. Así que llegó al bosque, le echó gasolina al cadáver y le prendió fuego. También confesó el asesinato de la 10ª víctima, que se llamaba Rosilda Franca de Oliveira, de 20 años. Luego de sus confesiones, los detectives y peritos hicieron un molde de la dentadura del maníaco, y era exactamente igual a las de las mordidas que tenía Selma. La única pista que tuvieron los detectives brasileños ese 3 de julio, cuando encontraron el cadáver, fue una prueba determinante
para el juicio. Ya no habían dudas. Además de las confesiones, evidencias físicas, también la mordida sellaba la sentencia del maníaco del parque. Ya después lo estudiaron psicológicamente y dijeron los especialistas, él tiene trastornos afectivos y de conducta. Necesitaba esa emoción cada vez más fuerte para poder sentir placer. Él siente placer y satisfacción al hacer sufrir a las mujeres. Por eso las torturaba psicológicamente también y también física. Le gustaba verlas llenas de miedo. Le causaba placer hacerlas sufrir. El ver el terror en los ojos de las víctimas. Los exámenes psiquiátricos indicaron que el maníaco padecía de trastorno social de personalidad, lo que le hacía semi-imputable de sus crímenes, pero el jurado dijo que en él, que comiera mierda al cerote, y lo hizo totalmente responsable de sus crímenes. Lo condenaron a 121 años. Ahora, como todo maje arrepentido, es evangélico y se regeneró según sus palabras. Dice él que se arrepiente de todo, pero los profesionales de la salud mental dicen que alguien como él no se puede regenerar, que no pueden ponerlo como que ya no está loco, ya no es un maníaco o que se regeneró, que no es posible y que ellos no creen que pueda ser posible. Así él sea evangélico, así no haya matado a ninguna mujer, porque no hay ninguna mujer en la cárcel, obviamente, ¿verdad? Pero eh, él sí dice que se regeneró, habla de la Biblia, cada vez que lo llega a ver, eh, alguien dice que Dios está contigo, cosas así, cosas estúpidas. Y pues también hay un video donde él reacciona, un video de reacción a sus asesinatos y se ve que supuestamente está arrepentido, pero es un manipulador del cerote. Eh, Como la mayoría de asesinos en serie, tiene el don de la palabra. Hubiera sido muy buen vendedor si pudo ligarse a una chica, porque realmente se la ligó en el sentido que nunca conocieron a este tipo antes y él en una fila de banco te podía hacer una conversación y te podía llevar a un bosque, te hacía ganar, o sea, se ganaba la confianza de sus víctimas para que pudieran llegar al bosque si llegaban, al parque si llegaban completamente conscientes de que era su voluntad. Ellas en serio querían ir. Ya después las violaron y las mataron, obviamente es repudiable, pero él sí las lograba convencer, te lograba convencer de ir al parque a pesar de no conocerte. Y pues bueno, hasta el día de hoy sigue metido en la cárcel el maje. Supuestamente no tiene cura, no va a salir, eso sí es muy seguro. Así que por eso hay que despreocuparse. Pero también es un recordatorio que si bien las mujeres pueden ir a donde quieran, con quien quieran, siempre tengan cuidado porque este pisado está enfermo psicológicamente y así como él hay bastantes en libertad. Entonces siempre cuídense muchachas, vivas las queremos. Y pues nada, usualmente yo les diría que no puedo terminar podcast sin antes recomendarles que no confíen en la gente que acaban de conocer. Piensen bien a quién le dan su confianza y por favor no se vayan a los parques o a lugares solitarios con alguien que acaban de conocer, por favor. Y pues nada, con esto terminamos el episodio, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en Facebook y también en Instagram. En Twitter estamos como arroba y-pajas. Ahí estamos compartiendo con ustedes. Gracias por sus saludos. Ay, antes de que se me olvide, perdón. Tengo que enviar unos saludos. Bueno, un par de saludos nada más. Tengo que enviar a
Brandon de Paz, que nos escucha, si no estoy mal, de Palín Escuintla, aquí en Guatemala. Muchas gracias por tus comentarios. También a Eduardo Mejía, me agradezco mucho. También mm, una disculpa a un cuate que nos envió, que nos mandó un correo, un mensaje, un inbox. Y yo dije que pues nos había mandado saludos y di su nombre. Y lo escucha su mamá y al parecer lo regañó. Perdona, carnal, lo siento. Que no le gusta, que su mamá es muy católica y no le gusta que esté viendo cosas de asesinatos y sexo no consensuado, violaciones, necrofilia y todos los temas que tocamos aquí. Entonces, si quieren que yo los salude, pónganme que los salude en el inbox, porque lo contrario no diré su nombre ni tampoco lo saludaré. También a Yesenia García, gracias por tus comentarios. A Pancho Dávila, a Francisco de León y pues solo que me acuerdo ahorita. A Brenda, perdón. Brenda García. Hay muchos Garcías en Guatemala. Y pues nada más, les agradecemos mucho. Siempre sugieran los temas. Ya casi estamos llegando al final de esta temporada. Estamos pensando hacer una temporada pues de crímenes en los deportes o crímenes en la farándula. Pero todavía está en proceso. De parte de Christopher y de Everson me dijeron que les mande saludos, que extrañan estar en el podcast y yo también siento que ustedes lo extrañan porque no es lo mismo que estemos chingando acá dos a que solo esté chingando yo hablando solito. Y pues nada más muchachos, gracias por su cariño, gracias por sus mensajes y también un saludo a Daniela Monge, que espero que esté mejor, que la aprecio mucho y que siga para adelante y pues nada, cuídense del COVID, los queremos un montón. Cualquier sugerencia está en nuestras redes y por favor suscríbanse a YouTube, nos ayuda mucho, ya que nosotros no ganamos ni un centavo, bueno, yo no gano ni un centavo haciendo toda esta investigación que hago y nadie gana nada, es por puro amor al arte y muchas gracias muchachos. Estén bien, no le hagan caso al cerote de Rodrigo Polo, ni de Felipe Alejos, ni el hueco de Frati. Nada más muchachos, que estén bien, nos vemos.